Buenas noches, mis estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Saludos para todos ustedes. En el día de hoy estaremos viendo en la Cátedra de Derecho Internacional Privado el tema correspondiente al número 15 y que es la clase número 14, la que corresponde en este sentido, que están relacionadas a lo que es las calificaciones, doctrinas y soluciones, así como las teorías de las colisiones del derecho internacional privado. De esta forma pasamos eh, a explicar un poco en relación a estas teorías. Como ya ustedes me conocen ya, mi nombre es Ober José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Así que sean todos mis estimados estudiantes bienvenidos a la clase número 15 de esta Cátedra de Derecho Internacional Privado. Cuando nosotros hablamos de lo que es la calificación, por supuesto nos estamos refiriendo lo que es el derecho internacional privado, que se sitúa en lo que es el conflicto de calificaciones como uno de los problemas fundamentales de nuestra disciplina, el cual se ha convertido en un punto neurálgico en torno a lo que se debate en cuanto a la naturaleza del método del derecho internacional privado. De esta forma, según Batiford y Langarde, nos dicen que el conflicto de calificaciones consiste en saber, según que la ley del juez debe calificar en el objeto del litigio en cuanto a la determinación de la ley aplicable. Es decir, cuando son diferentes las leyes en cuanto al conflicto que adoptan las calificaciones que sean totalmente diferentes en este sentido. Para calificar entonces significa que se debe precisar lo que es la naturaleza jurídica de una institución, así como por ejemplo del artículo 993 del Código Civil, que dispone que la sucesión se abre en el momento de muerte y en el lugar del último domicilio del cujus, el cual será necesario determinar previamente cuál es la naturaleza jurídica del concepto de sucesión. De esta forma, mis estimados estudiantes, definimos también el concepto que nos trae la ciudadana Estela Maris Bioca, ¿sí?, que califica y dice que el término son empleados en relación a la norma del derecho internacional privado y que está de acuerdo con un determinado ordenamiento jurídico. Según expone esta ciudadana Stella Maris Bioca, que el problema de las calificaciones puede alcanzar cualquier aspecto de lo que es la norma directa, así como relacionarse con el tipo legal, con los puntos de conexión, así como los términos y categorías jurídicas relacionadas a lo que es el domicilio, lo que es la capacidad, el derecho a la familia, los bienes inmuebles, la forma de los actos, entre otros, los cuales son utilizados con diferentes alcances o extensiones en los distintos ordenamientos jurídicos que puedan existir. Así se califica y es preciso su significado y su extensión. Para Guerra 2001, los diversos casos de derecho internacional privado se plantean indispensablemente con conflictos de leyes, ¿no? Conflictos de leyes en los cuales es necesario aplicar una legislación extranjera y señalada por los principios generales de dicho derecho como componente. De esta manera también existe otro autor denominado Michael 2005. Este señor señala que la calificación se da en un complejo proceso de subsumir los elementos de la norma indirecta en una categoría legal.
Por lo tanto, las diferentes posibilidades de interpretar la misma relación jurídica y los mismos factores de conexión que pueden originar lo que Barthes llamó el conflicto de calificaciones citado por el autor Maker. De esta forma concluye que la calificación trata entonces de calificar lo que son las categorías jurídicas importantes para el derecho internacional privado. Define entonces que todos los sistemas jurídicos conocen las diversas categorías de factores de conexión relacionados con personas, con bienes, actos jurídicos, procedimientos, etc. Estos factores también vemos que pueden estar relacionados en lo que es la parte de igualdad, ¿no? Sin embargo, siendo los mismos, pueden tener alguna diferenciación en cuanto a su interpretación. Por ejemplo, en Venezuela el domicilio en el derecho internacional privado se encuentra en el estado donde la persona tenga su residencia habitual. En cambio, en Inglaterra podemos observar que existen dos tipos de domicilio. Ok, dos tipos de domicilio. Primero está el domicilio de origen y el segundo sería el domicilio de elección. ¿Sí? Uno es porque es originario y el otro porque lo eligen de cualquier circunstancia. Existen entonces de esta forma que son las clases de conflicto, ya que el jurista alemán Kant la clasifica en tres clases. La primera clase entonces estaría relacionada con los que son producidos entre leyes que son provenientes de distintos ordenamientos. En segundo lugar, tenemos lo que son las colisiones entre los puntos de conexión cuando estos difieren en sus contenidos, aunque sean denominadas como idénticos vocablos. En tercer lugar, tenemos los conflictos que nacen en virtud de lo que son las distintas naturalezas. Esta naturaleza puede ser territorial en cuanto a las relaciones jurídicas. Y existe un origen que está relacionado a lo que son las calificaciones que han tenido su origen en la jurisprudencia y la doctrina, teniendo en cuenta dos casos célebres conocidos en la casación francesa, tomado por el ciudadano Guerra, el doctor Guerra, en el 2001, vamos a ponerlo en el 2001, sí. Según el testamento entonces holandés de 1829, comprende dentro de los términos del Código Civil holandés del mismo año que prohibía el testamento hológrafo, ya que como una legislación venezolana actual mandaba que se hiciese auténtico, aunque sustentándose en cuanto a la forma, a las disposiciones del país donde se realice el acto. Dicho testamento se rige por el artículo 992 del Código Civil de Holanda, que pertenecía al régimen de lo que es la capacidad del ciudadano de ese país y cuyo acto era válido o no según prevaleciese en lo que era una calificación. De esta forma existe también lo que es la viuda maltesa de 1889. Esta normativa está relacionada a lo que es, está relacionada a lo que es un régimen de comunidad de bienes de carácter legal. Después se trasladan a lo que es Argelia, donde el marido hizo fortuna y muere intestato, y dejó una sucesión inmobiliaria que está siendo sometida lógicamente a la ley francesa, por ser Argelia el domicilio del cujo, del decujo. Entonces, esta pretensión de la viuda en este sentido maltesa
del derecho a la cuarta parte de bienes de la calidad del usufructo, además de lo que legalmente le correspondía, en este supuesto lo que es la reclamación, que se regiría por la ley francesa, que desconocía tal pretensión. En cuanto a la calificación de la casación francesa, en vista de que el reclamado derecho lo incluía la legislación maltesa en el régimen del matrimonio y no en la de la sucesión, declaró entonces competente a la ley francesa, descartando esta pretensión. Entonces nos preguntamos, ¿cuál ordenamiento jurídico debería calificarse? Bueno, para el autor Guerra, él indica que en la doctrina agrupar en dos tendencias o teorías según la solución de estos conflictos. Esta teoría en cuanto a esta situación se refiere a lo que es la lex competente o de la lex civilis causae, es decir, que la competencia es la que normalmente debe ser aplicada. Estas disposiciones se califican y se determinan por la institución o actos jurídicos que deben estar subordinados a la regla del derecho internacional privado, y si éstas indican que es competente un ordenamiento jurídico extranjero, será únicamente con arreglo al mismo que debe hacerse la calificación jurídica planteada. De esta forma, el juez debe entonces tener mucho cuidado con esta teoría, porque al aplicarla sin ninguna limitación puede entonces llevar a ella a situaciones ilógicas o paradojables, ¿no? Es decir, que la idea es aplicar la ley con sus propias calificaciones. Bueno, muchachos, espero que se entienda hasta acá y seguimos con la clase en relación al tema correspondiente. Esta teoría entonces verificamos que es la calificación por el derecho aplicable, ya que a veces llama un estatuto eficaz y con más frecuencia, que es la lex civilis causae. Maury recuerda que esta teoría fue presentada por primera vez por un ciudadano llamado Despacne, en oposición a lo que son las ideas expuestas por Bartin. Para ello utilizaban entonces un ejemplo de lo que era un testamento hológrafo hecho en Francia por un holandés. Este señor Despacne dice que según el derecho internacional privado francés, la capacidad debe regirse por la ley nacional del interesado. En caso planteado, la capacidad debe regirse por el derecho holandés. Sin embargo, el primero de los problemas que debe resolver el legislador cuando se ocupa de la capacidad es evidente saber que comprenden las cuestiones de capacidad y que debe excluirse de ella. Por lo tanto, observamos que el derecho internacional privado francés admite lo que es la competencia de la ley holandesa y la capacidad de los súbditos holandeses, que admite al mismo tiempo lo que es la ley que define el término y capacidad, así como lo que ella precisa en sí y que debe entenderse por esto. En cuanto a lo que es la calificación que pertenece al derecho competente, que en este caso particular es el derecho nacional del interesado, en este sentido, ¿no? Vemos por otra parte que existe la teoría de la Lex Fori, que es la más utilizada en este sentido. Por otra parte, existe la teoría de la Lex Fori, que es la más utilizada, como habíamos indicado, y según el señor Niboyet, hay dos razones para considerar como competente lo que es la Lex Fori en caso de algún conflicto de calificaciones. Una es la del orden público y la otra es la del orden doctrinario. Desde estos puntos de vista doctrinal es perfectamente legítimo saber que el juez no puede nunca consultar más que la Lex Fori para las reglas de la solución de los conflictos. Así, el sistema que hay que adoptar es el de la competencia de la Lex Fori, ya que es una necesidad de hecho
sino también por la razón de doctrinal. También existe lo que son las teorías de calificación en los tratados y en las leyes. Primero está lo que es concerniente a lo que es el derecho venezolano. En nuestro derecho positivo no existe dispositivos que se refieran a lo que es el conflicto de calificaciones, salvo en nuestro derecho convencional. De esta forma vemos que en el artículo 6, ¿sí? El artículo 6 de la ley establece que en el Código Bustamante que autoriza a cada estado contratante en los casos no previstos en este código a aplicar su propia calificación jurídica en las instituciones o relaciones jurídicas. De esta forma, en el artículo 3 de esta Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, el cual dispone que cuando la ley de un estado tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuación o adecuada publicación y no están contemplados en la legislación de otro estado aparte, este podría o podrá negarse a aplicar dicha ley, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. Es decir, que por ejemplo en nuestro Código Penal hay calificaciones jurídicas basadas en lo que son basadas en lo que es la nacionalidad, por ejemplo, del reo, en las clases de delitos cometidos de carácter punitivo de los mismos, así como que se concede lo que es la extradición en un individuo de nacionalidad venezolana por ningún motivo. O sea que no se concederá la extradición de ningún ciudadano de nacionalidad venezolana bajo ningún concepto. Así como tampoco la pena de muerte en un país requirente. Así que si lo necesitan o lo solicitan de que la persona, ese venezolano, haya cometido algún tipo de situación en la cual amerite pena de muerte y extradición, ahí no se puede proceder en este caso. Finalmente, vemos cuando se trata de la extensión dada al orden público en Venezuela, que ha sido continua, sobre todo en los últimos años, en cuanto a la aceptación de lo que es la Corte Suprema de Justicia o lo que es el TCJ hoy en día, Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a ciertas calificaciones jurídicas extranjeras como causales de divorcios que no existen como tales en nuestra legislación, pero que en el fondo se asimilan a ellas. Por otra parte, tenemos la teoría autárquica empírica, según Bader. El principal exponente de esta teoría critica a los partidarios de la teoría de la Ley Fori, indicando que hay un gran número de calificaciones distintas en las diversas legislaciones nacionales y acepta la Ley Fori como el riesgo de multiplicar los conflictos de calificaciones y no se logra la unificación de las reglas de conflicto, dado que ésta exige la comunidad de nociones en cuanto a lo que es la identidad o similitud de calificaciones. De esta forma, continuando, el autor Ravel dice que la noción de la institución de la que se ocupa la regla de conflicto no es una cosa concreta que permita referirse a tal o cual derecho material nacional, sino más bien lo que es, sino más bien a lo que es una abstracción en la que se debe establecer por la comparación de los diversos derechos nacionales. De esta forma es necesario comprender lo que es una tutela que no solo lo dice el artículo 23 de lo que es el código, ¿no? Sino que el mundo civilizado entiende en general que está referido a ello.
Entonces, esta regla de conflicto se remite a un fenómeno de la Lex Fori, con el cual los derechos extranjeros deberán comparecerse, sino también al contrario, a los que hay en la ley común en todos los estados fenómenos. Existen argumentos que deriva que deriva de la necesidad de la coherencia entre lo que es la norma y que es utilizada por Babel para exponer esta teoría. En principio se procura lo que es la coherencia entre las normas sustanciales y las normas de derecho internacional privado, ya que de hecho pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico. Sin embargo, es evidente que estas reglas de derecho internacional privado están destinadas a cumplir una función específica, regulan el curso de distintos ordenamientos, ¿sí? De ahí se produce lo que es la necesidad de una coherencia entre las normas de colisión y ordenamiento jurídico. Esta es la necesidad destacada por Ravel y confirmada por Betti. De esta forma, las calificaciones se resuelven entonces por lo que es el método de la concepción y funcional, que es funcional mediante la ratio juris de las normas de colisión. Estas categorías jurídicas deben interpretarse para una mayor correspondencia en cuanto a las categorías de los otros ordenamientos mediante la comparación con las categorías de los distintos institutos de diversos sistemas jurídicos, el cual debe estar en cuenta en cuanto a lo que es las palabras usadas y la estructura, sino principalmente la función para determinar las analogías existentes entre soluciones dadas a un mismo problema. De esta forma observamos también en esta clase que de estas situaciones jurídicas internacionales que se hace una comparación funcional según la terminología de estos autores y que acepta en principio lo que es la conclusión de uno de ellos, en el sentido de que la regla de conflicto es independiente del derecho de fondo, tanto de la Lex Fori como de la Lex Causae. Es decir, que la calificación del fenómeno jurídico de conflicto es una regla que debe determinarse de acuerdo a las concepciones de estas reglas, ¿no? Estas reglas de conflicto, que se busca por lo general un alcance internacional. De esta forma, mis estimados estudiantes, es una donación que tiene siempre el mismo origen y la misma finalidad, ya que calificar es crear la definición tipo que responde a lo que es la concepción universal de este fenómeno determinado. Entonces se descubre en parte lo que está recurrido al derecho comparado, pero se separa de lo que el autor Bader explica cuando se observa que es definida en una legislación como una condición de forma y la otra como una condición de capacidad, sin que sea posible ubicarla en una y otra. En esta hipótesis que se han planteado estos autores, no se recurre al derecho comparado de solucionar problemas, ya que es necesario elegir entre las calificaciones del tipo en conflicto que se jerarquicen, si ello no condujera a resultados positivos. Entonces esta normativa debe formarse dos categorías de calificaciones tipo.
En primer lugar tenemos en estas categorías, calificaciones tipo, tenemos la calificación personal. Esta calificación personal está regida por lo que es el estado y capacidad. Luego tenemos lo que es las relaciones de derecho de la familia, el derecho sucesorio y la donación. Por otra parte, también en estas categorías o calificaciones tipo tenemos las calificaciones territoriales que están relacionadas a lo que es la Leg Fori, la Leg Loci Actu y la Lex Reisitae. Dentro de este cuadro general, la calificación personal es de forma jerárquica, superior a la territorial, y dentro de cada grupo en particular se determina lo que es la prevalencia por orden en que los coloca. De esta forma existe una crítica que se puede realizar, que es el rigor, y no puede sustentarse debidamente en un orden jerárquico. Son simplemente distintas categorías jurídicas. Por otra parte, tenemos también entre estas calificaciones tipo lo que denominan los autores la teoría de la coordinación. Ok, esta teoría de la coordinación, esta se divide en cuanto al problema en dos fases. La primera fase de esta teoría de la coordinación está relacionada a las normas del derecho internacional privado, que es la que realiza en este sentido la Leg Fori, ¿no? Y en segundo lugar o división está la calificación del derecho aplicable, la cual se realiza por la Leg Causae. Los elementos fundamentales que se dan son al hallarse el juez ante un caso del derecho internacional privado. En primer lugar, analizará ante qué institución se halla y lo hará en base a las normas legales del país al cual pertenece. Antes de conocer la institución, no podrá entonces determinar cuál es el derecho aplicable. En esta primera fase, donde la Leg Fori adquiere un rol preponderante, aunque no absoluto, porque se admiten algunas excepciones, así en cuanto a las calificaciones de los bienes por la Lex Situs. También se fundamenta diciendo que si la calificación es un problema de interpretación de la forma de derecho internacional privado, el problema no se planteará cuando esa interpretación no se pone en juego. Así que, mis queridos estudiantes, seguimos indicando en relación a este tema, que está muy interesante y que bueno, que espero que les guste. Es apasionante el tema de derecho internacional privado. Sí, se conocen muchos aspectos que de repente nosotros no conocíamos, pero que lo vamos viendo a medida que vayamos explicando la clase para que ustedes lo tengan claro, ¿no? De otra forma, o de forma general, moderna, se tiende a evitar las concepciones absolutas. Se acepta, por cierto casos, la teoría de la ley Fori, para otros lo que es la ley del Causae, como lo hace Lewald o como lo hace Wengler, que aplica la ley Causae como principio sujeto a diversas limitaciones. Existe también una nueva regla formulada por los tribunales analógicamente reglamentada a las existencias para obtener un resultado socialmente deseable. Esto lo aplica Falcon Bright. Y por último, en esta división lo tenemos lo que es la doctrina, que deja librado a los jueces del mejor criterio que se pueda aplicar, sin sujetarlo los límites estrechos de lo que son las teorías genéricas o sistemáticas, según al explicar el silencio sobre el problema en su anteproyecto general de aplicación a las leyes, que se dice que los jueces recurrirán a tal efecto a los principios rectores de la analogía, a lo que es la equivalencia, la subsidiariedad y la adaptación para hallar las soluciones justas y equitativas para cada caso.
De esta manera, mis estimados estudiantes, vemos la justificación ahora de las calificaciones. Según un autor llamado Batiford y Lagarde, esta calificación de leyes Fori se fundamenta en dos tipos de razones. El problema planteado consiste en interpretar una regla de conflicto de leyes y responde al juez francés determinar en el sentido de la regla francesa de conflicto de leyes, la cual es indiscutible que el sentido de la regla francesa de conflicto de leyes solo puede ser dado en casos de la ley francesa, y de una manera general se puede concluir que para todos los jueces es su ley interna que la determina a la extensión de la categoría que utiliza. Es decir, la calificación es inseparable del sentido de la regla del conflicto. El segundo punto tendríamos entonces en este sentido, hablando en esta clase número 14, en cuanto a la segunda razón que justifica lo que es la calificación por la Lex Civilis Fori, que tiene la formulación siguiente. Los que pretendan que la calificación se haga en virtud de los conceptos del derecho de la normativa de conflicto que declara competente y que incurren en un círculo vicioso, ya que para saber que hay una ley competente es preciso realizar estas calificaciones. Mal podría otorgarse la competencia a una determinada legislación para calificar si no se ha calificado previamente. Por otra parte, existe un autor denominado Audi que argumenta lo que está relacionado a la calificación principal, que es la ley Causae. Esta ley se debe o se relaciona a lo que entra en juego con sus propias calificaciones. Por ejemplo, desde que el derecho francés declara el estatuto personal, somete a la ley nacional. En este sentido, debe comprender el estatuto personal de un extranjero y todo lo que su ley nacional incluya o comprenda, incluso cuestiones que el derecho francés hace entrar en otra categoría, tal como la forma de los testamentos. Para Carrillo Salcedo, otro autor, se asienta la orientación doctrinal de la Lex Civili Causae, que radica sobre todo en lo que es el puesto de relieve que el problema de las calificaciones es mucho más complejo y que de alguna forma se trata de delimitar el alcance y los que significa los conceptos empleados por cada regla de conflicto. De otro objeto último de la calificación, que es determinar lo que es la regla de este conflicto del foro con la que está relacionado una norma o una institución extranjera. Ahora vamos a evaluar lo que son las calificaciones. Bueno, muchachos, evaluando estas calificaciones conseguimos que el sistema de la Lex Civili Causae, en este sentido, la calificación se rige por la misma ley aplicable de acuerdo con el derecho civil declarado aplicable. Según el internacionalista Martin Ward, el juez nacional tiene que aplicar una ley extranjera, así como las normas extranjeras como consecuencia de la calificación. Esta es su consecuencia esencial. Según el Código Bustamante y lo que es en la Conferencia de La Haya, el Código Bustamante establece en principio que todos los casos no previstos por el presente código, cada estado contratante aplicará sus propias calificaciones en cuanto a las instituciones o relaciones jurídicas que deben corresponder a los grupos o las leyes mencionadas en el artículo 3. En cambio, la Conferencia de La Haya de 1925, en su proyecto sobre proceso de la quiebra,
decide que en el caso de conflicto de calificaciones sobre el punto de saber quién es el comerciante en este sentido, se interesa saber quién es el comerciante, y entonces se aplica únicamente a lo que es la calificación de la Ley 40 en cuanto a disposiciones especiales en materia de calificación. Contienen también lo que son los mencionados convenios sobre sucesiones entre Alemania y Rusia de 1925 y entre Alemania y Turquía de 1930, con la particularidad en este último de que se hace expresa distinción entre los bienes muebles e inmuebles. También existe otro punto que es relacionado a lo que es la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, los tribunales franceses han fijado las calificaciones con arreglo a la Ley 40. Entonces, esta solución es lógica porque las reglas sobre conflictos de leyes son nacionales y los conceptos que lo forman deben ser interpretados a la ley nacional. De esta forma se observa en el transcurso de esta clase y de lo que hemos comentado, que se señalan como excepciones a la competencia lo que es la Ley 40 a la siguiente. Y entre estas tenemos en materia de inmuebles, que habrá que regirse sobre todo lo que es la ley de la situación o la ley del rey Citay, exclusión de la competencia en la Ley 40 en materia de autonomía privada en este sentido. Y ahora vamos a ver lo que es la calificación según Lex Civili 40. La Lex Civili 40. Ok. Según Kant, un filósofo, sostiene que la existencia de tres clases de conflicto. El primero está las colisiones expresas entre estas leyes que resultan de la diversidad de normas expresas del derecho internacional privado en los distintos países. Luego está las colisiones de lo que es los conceptos o puntos de conexión cuando éstas se diferencian de un contenido, aunque las normas de conflicto las designan con palabras iguales. Existe otro término en relación a las colisiones que están latentes, pues, las cuales nacen en cuanto a distintas naturalezas territorial de las relaciones jurídicas. Estas últimas colisiones son las que se generan los conflictos de calificación. De esta forma, observamos que la ley competente para fijar la calificación es la Ley 40 o la Ley 40. Y lo que es el tribunal competente en este caso, ¿no? Y se sustenta su bondad en cuanto a la regla y a las razones fundamentales que se exponen a continuación. En primer término tenemos que la Ley 40 hace posible solucionar el caso controvertido, ya que de lo contrario sería imposible hacerlo. En segundo lugar, tenemos que el juzgador, quien debe solucionar la norma conflictual, califica debidamente sus instituciones. En tercer lugar, tenemos que las reglas para calificar o calificación o localización son llevadas de acuerdo a la misma Ley 40. Las reglas sobre conflictos de leyes son nacionales. Por estas razones entendemos y damos una solución en lo que es el conflicto de leyes, ¿no? En este sentido, se procede a realizar un proceso intelectual y donde se admite una definición y después se procede a hacer una clasificación. Durante este proceso se define entonces esta clasificación en la que se busca que esta ley competente y según el jurista Niboyet, que ya lo hemos nombrado este autor, lo grafica en el sentido de que son el adverso y el reverso de una misma cosa y que destierra la Ley 40
que es un grave error. De que desterrar la ley FORI es un grave error, considera Niboye. No obstante, esta ley FORI no es el único principio para regir la calificación. Así que existen otros conflictos de calificaciones entre la ley nacional de una persona y la de sus bienes, así como que se resuelve la ley del rey Sitai y no a la ley de Fori. De esta forma hemos llegado al término de la clase del día de hoy, la clase correspondiente a la número 14, la número 15, perdón, clase número 15, relacionada a lo que han sido las calificaciones doctrinales y sus soluciones, así como las teorías de estas colisiones en el derecho internacional privado. Bueno, muchachos, espero que tengan buenas noches y que descansen. Les habló para ustedes el doctor Ober José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, y soy su profesor docente universitario de esta casa de estudio de la Universidad José María Vargas. Feliz y bendecido día.